¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Un martes más tenemos nuestro programa. Hoy un programa por Zoom, por motivos técnicos, creo que no estamos saliendo por Twitch. Pero bueno, un martes más, la agrupación Magallanes, nuestro programa ya 32 de la temporada 24. Y hoy nos vamos nada más y nada menos que a Frankfurt. Bienvenido, Juan Luis Cano. Hoy no te puedo decir ave Juan Luis, hoy Guten Abend o algo así, ¿no? ¿Cómo es? Guten Abend a todos. Guten Abend. Bueno, una ciudad nueva a la que acudimos sin más. Pues Aquí bienvenido, estamos. Juan Luis, gracias por estar con nosotros hoy también en el programa. Y bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues nada, buenas tardes a todos otra vez y os traigo hoy una noticia que salió a finales de abril sobre un artículo científico que se publicó hablando de unos nuevas algo que se ha encontrado nuevo sobre un calendario curioso que había de los mayas de 819 días y creo que era un tema interesantísimo y que pienso que le va a interesar mucho tanto a vosotros como a vuestra audiencia. Así que nada, aquí vengo a contaros esta historia. Muy bien. Bueno, pues aparte de Juan Luis Cano, que como sabéis colaborador nuestro, pero es ingeniero y trabaja en la Agencia Espacial Europea en Defensa Planetaria, pues tenemos a los habituales, Manuel Jiménez del Barco, Lito, que hoy estás llevando el control además. Okay. Malamente, pero lo estoy vellando. Bueno, nos vamos pudiendo hoy los electroduendes están regular. Hablaremos después un poquito, cuando Juan Luis nos cuente esta historia, un poquito de la Feria de la Ciencia, o hablará, porque yo de todo un rato tampoco estaré con vosotros, sobre la Feria de la Ciencia, que ha sido una gran que nos ha visitado. También está Jesús Moya, desde el puerto. ¿Qué tal, Jesús? Bien, aquí pasando las calores de las tardes, que han venido de golpe. Bueno, ya aparte pero de los calores... tú tienes Romerijo y al lado, hombre. Ah, eso sí, la playita ahí. Bueno, los de Jerez tenéis también la playa de Valdelgrana, ¿eh? No os quejéis. Bueno, este calorcito es pasajero, que mañana viene agua. Sí. Que aquí es noticia que venga agua, no sé por Alemania, pero aquí no ha caído mucho. Aquí ya hemos tenido mucha. Tenéis de sobra. Bueno, pues Jesús nos contará también un poquito de esa presentación que hicimos el viernes del cielo del mes, que incluyó casi todo el verano. Y por último, José Luis Espí, que bueno, hoy toca revista sí o sí, ¿no, José Luis? Hoy toca revista, como cada principio de mes, la revista de astronomía de junio, comentaremos los artículos más significativos que nos trae esta revista cada mes. Muy bien. Y hablaremos un poco también de feria, ¿no? Claro, Sí. De la Feria de la Ciencia. Eso es. Muy bien, porque él también ha colaborado en la feria, no solo como Magallanes, sino con su propio cole. Bueno, pues este es el programa de hoy y vamos a comenzar con ese calendario maya, esa sorpresa que nos tiene ahí Juan Luis y que, como siempre, es un tema interesante. Él trabaja en la Agencia Espacial Europea y siempre nos cuenta cosas de defensa planetaria y de otras muchas cosas. Hay temas, Juan Luis, que como aficionado te atraen y siempre nos los trae. Es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis que aparte de la defensa planetaria me interesa mucho el tema de la historia de la antigüedad, de la historia de la astronomía y la astronomía en la antigüedad.
y ya tuvimos oportunidad de revisar unos cuantos de esos capítulos con el mecanismo de Anticitera y con Hiparco y con otras cuestiones. Y la verdad es que he sido siempre, desde muy joven, he sido una persona muy interesada por el mundo maya. Y bueno, yo creo que todos lo somos, ¿no? Porque los mayas es una de estas sociedades que atraen muchísimo, ¿no? Que tiran dan mucha atención y todo lo que rodea su cultura, sus ciudades, yo creo que le atrae a todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que yo fui más allá cuando tenía pues 27, 28 años, que fue, digamos, un momento en el cual estuve súper interesado por estos temas. Y, hice un viaje con un amigo mío por allí, por todo Yucatán. Estuvimos haciendo un mes de ruta por todos los sitios mayas, tanto de Yucatán como de Guatemala, como de Honduras. Completamente Y aconsejable, ¿no, Juan Luis? todo Para los que no hemos ido. súper, Súper, súper ¿no? aconsejable. Muy bien, muy Aquello bien. es una Yo, auténtica barbaridad. Es yo tengo precioso. muchas ganas Precioso. de ir por allí porque, vamos, me parece que aquello debe ser No, es magnífico. espectacular, es espectacular. Y todo lo que hay allí se da uno cuenta del desarrollo que tuvo esa sociedad, ¿no? Es verdad que tuvieron un poco una tendencia a la guerra entre las ciudades bastante alta y se mataban unos a otros, que era una auténtica barbaridad. Se combatían todas las ciudades unas a otras, que la verdad que era un tema llamativo. Y Pero entre aún ellos, así, ¿no? Y entre ellos, porque los sacrificios también estaban. sí, sí, entre ellos mismos. Sí, sí, sí. Bueno, Se hacía la guerra, se hacía la Pascua mutuamente, se aliaban unos con otros para ir contra otra ciudad. Era una sociedad bastante guerrera. Pero aún así consiguieron hacer unos avances tanto constructivos, como todos sabemos por el tema de las pirámides, de las construcciones que hicieron, de todos esos templos tan enormes que hicieron en diferentes ciudades, como a nivel social, a nivel de escritura, pudieron dejar testimonio de muchos de los eventos históricos que ocurrieron. Y bueno, el hecho de desentrañar y descifrar la escritura maya fue una auténtica aventura intelectual del siglo XX. Y es un tema también apasionante, del cual también me interesé en su momento, y es un tema de verdad súper interesante, de ver un poco cómo todos los epigrafistas y la gente que estuvo investigando el tema de la escritura maya por fin en la segunda mitad del siglo XX consiguió desentrañar todo lo que esta gente escribía. Y luego, pues el tema astronómico, ¿no? Esta gente fueron unos observadores agudísimos del cielo, y esto hizo pues que desarrollaran una serie de calendarios que entrelazaban toda la vida social, la vida religiosa, la vida de sus ciudades con el paso de los astros y con la sucesión de los astros en el cielo, ¿no? Y este es el tema del que me gustaría hablar, de hablar hoy, porque, como decía al principio, se ha publicado recientemente un artículo científico a finales de abril en una revista que se llama Ancient Mesoamerica, Antigua Mesoamérica, en el cual un par de investigadores estadounidenses han ampliado el conocimiento que existía sobre un calendario un poco extraño, que se sabía de hace tiempo que los mayas utilizaban, y que os va a sonar bastante raro, pero vais a ver que efectivamente esos investigadores han dado con una explicación bastante sólida de todas las aplicaciones que este calendario podría haber tenido en tiempos de los mayas, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis podemos ir empezando con este tema, pero antes de meternos en esas profundidades, me gustaría hacer una pequeña introducción a los oyentes para que sepan un poco cuáles eran los calendarios básicos que utilizaban los mayas y la cuenta del tiempo que hacían, que era una cuenta absolutamente increíble, para luego ya hablar del calendario este extraño de 819 días, porque realmente, bueno, se verá que en cierta manera es un poco consecuencia, no consecuencia, pero bueno, está muy relacionado con los calendarios básicos que utilizaban para medir el tiempo. Entonces, si quieres, Lito, podemos empezar a pasar las transparencias que te he pasado, que bueno, pues pido disculpas porque parece ser que no funcionaba directamente cuando yo lo intentaba proyectar, pero Lito me va a hacer el favor de proyectarlas. Vale, pues nada, si lo pones en modo presentación, lo vamos viendo.
Bueno, las dos primeras transparencias simplemente son un recordatorio gráfico de la cultura maya, ¿no? He puesto una imagen clásica de la cultura maya, ¿no? Como es la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, que es un icono de la cultura maya. Es verdad que del periodo posclásico, quizá la gente no sepa que bueno, hay varias épocas que se consideran en el estudio de la cultura maya: el preclásico, el clásico y el posclásico. Todas las ciudades principales se desarrollaron en el periodo clásico, y la mayoría de los textos escritos y textos en los cuales hay referencias atemporales se desarrollan en el periodo clásico, que típicamente sucede entre principios de nuestra era y el siglo VIII-IX. En ese momento tuvo que ocurrir algo, digamos, a nivel global en la cultura maya, que hizo que muchísimas ciudades se abandonaran, y hubo algún tipo de catástrofe, algún tipo de situación global que hizo que la cultura maya decayera bastante en aquella época, finales entre el siglo IX, VIII-IX. Pero aún así hubo una época posclásica que todavía tuvo un resurgir, sobre todo en la zona de Yucatán, y hubo ciudades como, por ejemplo, Chichén Itzá, que en aquella época de posclásica fue el momento en el cual resurgieron de una manera bastante prominente, y es de esa época en la que por ejemplo, la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá pues fue construida. Y bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, la pirámide en sí tiene un montón de conexiones con el calendario maya y con los calendarios mayas, de los que hablaré después. Si uno se pone a contar los números de escalones, se pone a contar el número de representaciones de los dioses, va a ver que están íntimamente relacionadas con los números y la aritmética de la que vamos a hablar en unos momentos. Si pasas a la siguiente, pues tenemos esta otra imagen de Chichén Itzá, en la cual se ve de nuevo el templo de Kukulcán a la derecha, y el observatorio, ¿no? El caracol, que es ese edificio circular que se ve ahí en el centro, que sabemos que fue un edificio que se dedicó a fines astronómicos, y se dedicó a observaciones sobre todo del planeta Venus, y bueno, que nos da testimonio de la importancia que tuvo la astronomía para la cultura maya. Dicho esto, pues podemos entrar con el primer calendario, que era el calendario, si vamos a la siguiente transparencia, es el calendario, digamos, religioso, ¿no? El calendario ceremonial de los mayas, que es el Tzolk'in, lo que se ha venido a llamar el Tzolk'in, que es un calendario de 260 días, un número, pues bueno, bastante curioso. A nadie le sonará probablemente este número de otras cuestiones astronómicas. Y bueno, viene a ser la composición de dos números muy especiales para los mayas. Los mayas contaban en sistema vigesimal, como los babilonios, ¿no? Utilizaban, bueno, los babilonios eran más hexagesimal, pero contaban en grupos de 20, y el 13 es un número también muy especial para ellos, porque es un número que venía a representar el número de planos que tenía digamos, el cielo para los mayas, ¿no? Entonces, esa combinación de 13 y 20 es lo que, bueno, pues si uno multiplica uno por otro, pues llega a ese ciclo de 260 días. Y aquí no se puede hablar realmente ni de meses, ni de porque lo que hacían era, si echáis un vistazo a esa rueda que hay ahí, lo que hacía era combinar la sucesión de 13 y 20 días. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, ahí hay una rueda externa que tiene 20 símbolos, que se refiere a 20 números, y luego una rueda interna que son 13 números. El sistema de numeración maya tenía dos versiones. Una versión puramente numérica, que es la que veis aquí dentro. Vais a ver, por ejemplo, un puntito, 2 puntos, 3 puntos, 4. La barra significaba 5. Pues una barra y un punto ya era 6. Y así a continuación, ¿no? Aquí hay una sucesión de los números del 1 al 13. Y como veis, el último pues son 2 veces 5 y 3. Entonces, estos son la sucesión de 13 números que se combinaba con la de 20. Y hay que pensar, esto es una representación moderna de cómo hacían ellos esa representación de los días, ¿no? Para referirse a un día específico de este calendario, lo que hacían era ir si lo entendemos en términos modernos, girando estas ruedas, ¿no? Entonces, imaginaos, ahora mismo coinciden este número, que es el 8,
con este simbolito de aquí. Estos 20 días, cada uno tenía un nombre. Entonces, la fecha en el calendario Tzolk'in se decía como 8 asociado a este número, ¿no? Y se iban turnando, de tal manera que solo se podía conseguir volver a la posición inicial de las dos ruedas cada 260 días. Y volvía a comenzar la sucesión de combinación de números con días, ¿vale? No es complicado de entender, es un poco combinar estas dos ruedas para obtener cómo se denominaba cada uno de los días en la secuencia esta del Tzolk'in. Y como digo, este calendario se utilizaba sobre todo para temas de culto, temas religiosos, y hay gente que dice que está asociado a la duración de la gestación de un bebé, ¿no? De la gestación de un niño. Este, digamos, como digo, es el calendario del culto. Si pasamos a la siguiente transparencia, ya podemos hablar del otro calendario que es el calendario que se llama el Hab. El Hab sería para nosotros el calendario como el nuestro, el calendario trópico, con la diferencia, el año trópico, con la diferencia de que ellos no contaban años bisiestos. O sea, ellos tenían años de 365 días. Y sabemos que con el conocimiento astronómico que tenían, debían de ser conscientes del hecho de que cada 4 años básicamente había que añadir un día extra, pero no se sabe muy bien cómo hacían esa adición. Pero sí se sabe que eran conscientes de esta situación. En cualquier caso, este calendario básico estaba constituido por 365 días y lo que tenían eran 18 meses de 20 días. En vez de como hacemos nosotros, que tenemos 12 meses de entre típicamente 30 a 31 días, ellos lo que tenían era 18 meses de 20 días. Y como evidentemente pensaréis enseguida, 18 por 30 no salen 18 por 20 no salen 360 días. Y efectivamente sale 360, y lo que sucede es que cuando ya pasaban esos 360 días, había 5 días adicionales que eran días un poco considerados nefastos, en cierta manera, y que lo que hacía la gente era prepararse y purificarse para el comienzo del nuevo año. Entonces, aquí en esta transparencia lo que he puesto son los 20 días de cada mes, y aquí tenéis un poco la nomenclatura de los días. Y si vais a la siguiente, que se llamaban quines, y en la siguiente transparencia están los 18 meses, con sus nombres, ¿no? Y sus símbolos, porque los mayas podían representar números, como números tal y como os decía, o como símbolos, y en el caso de los meses, pues cada uno tenía su propio símbolo. Y esos 5 días particulares del final de año son los que se llaman Uayeb, que es el símbolo que aparece abajo a la derecha. Estaba ese calendario de 260 días por un lado, que era el calendario Tzolk'in, que era el calendario culto, y luego estaba el calendario cívico, que era el calendario de 365 días. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, hay un poco de jaleo con todo esto. El hecho de combinar dos calendarios pues puede ser un poco lioso a la hora de intentar identificar un día específico. Entonces, tenían una manera muy particular de referirse a los días. Tenían dos ruedas para hacer esto. Una es la rueda calendárica y otra es la cuenta larga. La rueda calendárica era la combinación que hacían ellos de los dos calendarios, de 260 y 365 días. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Combinaban la rueda del centro, que es el Tzolk'in, que tiene un periodo de 260 días, con la rueda de los 365 días, que es el Hab. Y si uno hace los cálculos aritméticos, y se ve que esta gente para la aritmética eran unos auténticos hachas, porque se dieron cuenta de muchísimas propiedades que tenían los números primos y las secuencias de números que utilizaban para sus calendarios. Si uno combina esos dos calendarios, el de 260 y 365 días, puede establecer una fecha concreta que no se repite en 52 años. O sea, básicamente, si uno espera 52 años de 365 días, la posición del Tzolk'in y la posición de los 365 días del Hab se puede empezar a repetir. Entonces, si uno combinara la fecha del Tzolk'in con la fecha del Hab,
tiene una fecha específica dentro de una extensión de 52 años. Entonces, para ellos eso era una especie de calendario a largo, bueno, a medio plazo, que les permitía identificar una fecha en esos 52 años. Pero esta gente además no les bastaba con esto, sino que además para representar fechas que tenían una amplitud de tiempo mucho más larga, tenían lo que se llamaba la cuenta larga, en la cual utilizaban una combinación de 5 números para dar una fecha en un calendario que tenía una duración de unos 5.125 años, unos 5.200 años. Entonces, esto que veis aquí es una serie de glifos que generalmente se colocaban siempre en las estelas de cualquier monumento en cualquier ciudad maya del periodo, sobre todo del periodo clásico. Entonces, si veis, la fecha del Tzolk'in y el Hab están dados en las filas 8 y 9, que es una combinación de 2 glifos, una como comentábamos antes, y ahí se dan la fecha en el calendario de 52 años. Pero ya os digo, para dar la fecha exacta en una cuenta muy larga, utilizaban una combinación de 5 números, que son los que están puestos en las filas 3, 4, 5, 6 y 7. Y esos números son, para hacernos una idea, empezando por abajo. Ese número son los días. Los días en un calendario de 20 días, o sea, en meses de 20 días. El 6 es un mes que se llama el Luinal, que es un mes de 20 días, sería el número de meses de los 18 meses que ocurren dentro de un año. Luego, el glifo 5 indicaría el año, porque aquí estamos hablando de años de 360 días. Perdóname que baile un poco, pero es que es un poco lioso. En esta cuenta larga no utilizaban la cuenta de 365 días para el año, sino la de 360. Entonces, combinaban meses de 18 días a 20 meses, 18 meses de 20 días, quedaban 360. Luego, hacían alusión a 20 ciclos de esos años de 360 días, y este es el glifo número 5, la fila 5, que dice cuántos tunes, que son como llamaban a los años de 360 días, los agrupaban en grupos de 20 que llamaban catunes. Entonces la fila 4 es el catún, que agrupaban a su vez en una cuenta de 20 catunes para formar lo que se llama un bactún, y el bactún agrupaban 13 bactunes dentro de un ciclo de cuenta larga, que es el glifo inicial, para, si uno hace la multiplicación de 20 quines en 18 uinales, en 20 tunes, en 20 catunes y en 13 bactunes, si uno hace la multiplicación, salen 5.125 años, ¿vale? O sea, que eran capaces de situar una fecha concreta en un periodo de 5.125 años. Pero que la verdad es que cuando la gente entendió esto, pues se llevó las manos a la cabeza y se dio cuenta de la capacidad que tenía esta gente para poder localizar una fecha concreta en un periodo tan largo de tiempo, ¿no? Y esto es lo que ha facilitado el saber a la ciencia actual y a la historia y a la historiografía actual, el saber exactamente cuándo ocurrieron, en qué fecha concreta ocurrieron los eventos de los que se habla en las estelas mayas. Bueno, espero que se haya podido entender más o menos. Sé que es un poco complejo, pero la verdad es que esta gente se complicaba la vida bastante a la hora de hablar de estos temas, pero bueno, con un fin muy claro, que era poder colocar fechas muy concretas en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues habiendo hecho esta introducción, ya creo que podemos hablar del calendario de 819 días, porque pasado el tiempo se descubrió que había varias estelas que, además de esta cuenta larga del Tzolk'in y del Hab, incluía una serie de anotaciones lunares, que no voy a entrar porque también tenían una manera compleja de hablar sobre el calendario lunar, sino que además había una referencia a un calendario de 819 días. Y esto sobre todo se ha dado en las ciudades de Palenque, Yaxchilán y alguna otra, ¿no? Que por alguna razón estas ciudades empezaron a utilizar un calendario todavía más complejo. Y bueno, si investigadores ya a mediados del siglo XX se dieron cuenta de que este calendario tenía una relación con el periodo sinódico de Mercurio y el periodo sinódico de Venus. Entonces vieron que si uno hacía la descomposición de factores primos de
del periodo, tanto el periodo sinódico de Mercurio y Venus, se podían establecer relaciones con factores enteros simples con el calendario de 819 días. Entonces, si quieres pasar a la siguiente transparencia, Lito, vamos viendo esos factores. Entonces, si das otra vez al Enter, vamos a ver la primera relación y es, porque lo tengo así, eso es. Hay una relación muy básica e importante que se establece con el Tzolk'in. Si uno multiplica 819 por 20, obtiene 260 veces, o sea, 63 veces la duración del Tzolk'in. Curiosamente, 63 era también un número muy especial para ellos porque era la combinación del 7 y el 9, que por diversas razones para ellos también eran importantes. Entonces, digamos que ya la propia significación de la combinación del Tzolk'in 20 veces tiene una significación importante porque era la combinación del calendario suyo de culto multiplicado por un número que para ellos tenía bastante significación, que era el 63. Así que bueno, digamos que ya aparece una conexión directa con el Tzolk'in. Si das a la siguiente, a la siguiente línea, hay una relación muy clara con el calendario de Mercurio. El calendario sinódico de Mercurio, y quiero recordar aquí el tema de la sinodicidad, porque aunque lo tratamos en su momento con el tema del mecanismo anticitera, creo que merece la pena recordar. El periodo sinódico es el periodo del movimiento que vemos nosotros de los objetos respecto de la Tierra. No es el periodo orbital de los objetos respecto al Sol, sino es el periodo del movimiento que observamos nosotros relativo a la Tierra, ¿no? Y por lo cual es muy importante porque es lo que realmente observaron los pueblos de la antigüedad cuando observaban el movimiento, por ejemplo, de Marte y veían que hacía un loop en el cielo, desaparecía, volvía y volvía a hacer otro loop. Entonces, el tiempo que pasaba entre esos, digamos, momentos en los cuales se podía establecer claramente que le pasaba algo al planeta, pues ese es el periodo sinódico. Y en el caso de Mercurio, pues cuando se veía siempre a una misma distancia del Sol máxima, pues el tiempo que pasaba era básicamente de 116 días. 117 no es exactamente el periodo sinódico, pero es muy cercano. Y esto ya lo vieron a mediados del siglo XX. Los investigadores se dieron cuenta de que 7 veces ese periódico casi sinódico de Mercurio es igual a una vez este calendario 819. Pero además es que si uno baja una línea más y le echa un vistazo a Venus, curiosamente le pasa algo muy parecido, que es que combinando 5 veces el calendario de 819 días equivale con una aproximación grande a 7 veces el periodo sinódico de Venus, que es de 584 días con algo. O sea que, bueno, pues se vio claramente que había una relación de ese calendario con los movimientos de Mercurio y Venus y también con el calendario de culto que tenían los mayas. Pero lo que han visto estos investigadores es que no solamente se cumple con estos planetas, sino que además, si uno baja una línea más, Marte, si coge de nuevo ese ciclo de 819 días y lo multiplica por 20, equivale a 21 veces el periodo sinódico de Marte, pero con una precisión increíble, o sea, súper preciso. Aquí sí que con una precisión enorme. O sea, que si uno espera esos 20 ciclos de 819 días, habría pasado 21 veces el ciclo sinódico de Marte. Entonces Marte estaría exactamente en la misma posición que se observó cuando se empezara a hacer esa cuenta de días. Y además han descubierto también que si miramos Júpiter y Saturno, con Júpiter, si esperamos 19 veces ese calendario sinódico, equivale a 39 veces el calendario sinódico de Júpiter. Y en el caso de Saturno hay números más sencillos porque simplemente con 6 veces el calendario de 819 días se suceden 13 periodos sinódicos de Saturno. Así que bueno, la conclusión de este artículo científico, y espero no haber complicado mucho la discusión porque entiendo que no es fácil de ver digamos, de extraer la conclusión entre tanto número y tanto movimiento sinódico. Pero lo que han sido capaces de establecer estos investigadores es que los mayas habrían llegado a obtener una síntesis increíble del movimiento de todos los planetas que se conocían del sistema solar
y asociarlo a un número como es el 819, ¿no? Esto ya colocando un calendario de 819 días, perdón, sí, de 819 días, habrían sido capaces de ir colocando cada cuánto tiempo se podría haber una recurrencia en la posición de los planetas, ¿no? Y como digo, pues si uno coloca un calendario de 819 días, vería que Mercurio tiene una recurrencia dentro de esos 819 días de 7 veces en este calendario. Si uno cogiera Marte, o más simplemente Venus, cogiera 819 días y lo repitiera 5 veces, el movimiento de Venus se observaría 7 veces dentro de ese periodo de tiempo. Y así con los diferentes movimientos, ¿no? Con lo cual, si uno ve que hay el máximo número de veces que se coge el calendario de 819 días es 20, se observa que en una recurrencia máxima de 20 veces ese calendario se vería al menos una recurrencia de todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Y bueno, pues es un tema que ellos, el artículo científico discute muchas otras cosas, cómo esto se relaciona con la sucesión de los reyes en la ciudad de Palenque, por ejemplo, recurrencias que hay en otras ciudades que se establecen en función de este calendario de 819 días. Pero aparte de esos temas que tienen que ver con la propia, digamos, evolución social de las ciudades, como digo, fueron capaces de establecer una relación celeste con este calendario de 819 días y el movimiento de los planetas. Así que bueno, a mí, la verdad es que me pareció increíble. Entiendo que es un poquito complejo quizá de entender todas las consecuencias de esta adquisición, pero sin duda yo creo que acrecienta esa idea que tenemos de lo compleja que fue la ciencia de los mayas y lo increíble de sus observaciones y de las conclusiones a las que fueron capaces de llegar gracias a las observaciones de los eventos celestes, ¿no? Así que con esto, bueno, pues... Muy interesante, la verdad, que cuando trajiste el mecanismo anticitera también alucinamos con todo el tema de los engranajes y todo esto, pero eso me parece, o sea, primero tendrían que tener unas observaciones bastante precisas de los planetas, porque para calcular los periodos sinódicos, ¿no? Ellos tenían su observatorio y creo que tenían unas medidas muy precisas. Pero claro, después, claro, como no ha quedado escrito nada, pues intentar averiguar ese 819 dónde encaja, y resulta que encaja perfectamente. Sí, bueno, aquí la ventaja es que hay mucho escrito, ¿eh? Ellos dejaron muchas cosas escritas. Sí, ha sido muy difícil de entender, entender o sea, lo la que traducción decían. ha sido lo más de eso, ¿no? Lo más peliagudo, traducir de Y los muchas veces, como es verdad que utilizaban símbolos muchas veces que era un esquema que mezclaba un esquema silábico con un esquema simbólico, o sea que muchas veces símbolos expresaban sílabas, pero otras veces expresaban palabras enteras. Entonces ha sido muy difícil desentrañar el hecho de que a veces el escriba quería escribir texto de una manera más explícita con sílabas, con escribir un texto, mientras que en otras ocasiones lo que quería escribir era utilizar símbolos de una manera muy concisa para establecer un texto de la manera más concisa posible, ¿no? Entonces, la problemática que ha habido con el maya es que muchas veces los mayaístas han tenido que, y en especial los epigrafistas, han tenido que imponerse en la piel del escriba y ver de qué manera quería escribir un texto, si lo quería escribir de una manera concisa o lo quería escribir de una manera larga, para poder interpretar de la manera correcta los símbolos, ¿no? Y eso ha sido bastante complejo y ha llevado mucho tiempo entender el hecho de que a veces podían escribir de una manera, a veces podían escribir de otra. Y hay símbolos que, por ejemplo, muchos símbolos que cuando querían escribir de una manera puramente gráfica, o que cada grafiquito significara una palabra entera, pues claro, en esos casos tienes que saber, tienes que desentrañar exactamente esa palabra, lo que significa. Y si es la primera vez que te lo encuentras, pues hay una labor de interpretación bastante grande, ¿no? Interpretar exactamente qué es lo que querían decir con ese grafo. No encontramos ninguna piedra roseta ahí un poquito, no, ahí nada, ahí no. No, ahí no había piedra sobre la roseta que valiera. Ha sido un trabajo de desencriptación
completo, importante, completo. muy complejo, ya lo creo. Pero es que entre desencriptar todo eso y luego toda la numerología que hay por medio de operaciones matemáticas, de que cuadren ciclos y todo, la verdad es que esta gente además debería de pensar, esto tiene una razón de ser, esto no ocurre por casualidad, que es lo que lleva luego a que al final la gente encaja y cuadra y dice, escucha, esto tiene que tener una explicación y hay que buscársela, ¿no? Exactamente, ahí ya eso forma parte del trabajo que hacen estos investigadores, ¿no? Ellos sacan información de todo esto y empiezan a mirar eventos que ocurrieron en esas fechas, cómo estaba el cielo en esas fechas, si había alguna conjunción planetaria en particular, si había alguna fecha anterior en la cuenta larga, esta de la que hablamos hablado, que significó algo en particular y está separada en múltiplos de 819, y han encontrado muchísimas de estas digamos, situaciones en las cuales aparecen múltiplos de 819 por muchos lados, ¿no? Separando fechas específicas y se da uno cuenta de que efectivamente establecieron ese número como una base para hacer cuentas más largas y digamos, por ejemplo, cuando hubo problemas en Palenque de sucesión, porque hubo muchas guerras con otras ciudades y la élite de Palenque en un determinado momento feneció, hubo que restablecer una línea de gobierno. Entonces, esa gente que llegaba al gobierno quería establecer sus raíces con eventos de la antigüedad, ¿no? Entonces establecían una cadena de eventos que se separaban en múltiplos de 819 días para establecer enraizar con la historia de la ciudad, ¿no? y alcanzar un mayor grado de establecimiento, ¿no? Establecerse como un pozo cultural sólido sobre el gobierno de la ciudad. Otra cosa, Juan Luis, estoy viendo que con los planetas, bueno, lo de los 819, antes decía que era complicado, evidentemente es complicado si solo analizas eso. Cuando quieres hacer múltiplos de todos los periodos sinódicos, de todos los planetas visibles, evidentemente el 819 tiene su razón de ser, pero que después los primos son recurrentes. Aquí está el 7, el 3, está en Marte y en Júpiter, y el 13. O sea, el 13. Es claro, 13, 3 y 7. Encima lo reducían a todos números primos, o sea que ya hasta enganchas con tu anterior sección con tanto número primo y tanto. Sí, o sea, han reducido al máximo, el 819 es el que permite reducir al máximo esa combinación de factores que permite relacionar ese número de 819 con los periodos sinódicos de todos los cuerpos, ¿no? Y además el 819 en sí, espera, la composición del propio 819, donde la tengo aquí, es 9, 7 y 13. O sea, 819 es 9 por 7 y por 13. ¡Hala! Que es también una... Y el 9 es múltiplo de 3, o sea que está ahí el 3, está el 13 y el 7. O sea que es una auténtica cuadratura de la aritmética, ¿no? Para los amantes de los números, esto es, vamos. Una orgía de números. Totalmente. Sí, es increíble. La verdad es que cuanto más se va entendiendo de lo que esta gente era capaz de hacer con la aritmética y con la astronomía, uno se queda más sorprendido. Y de hecho ha sido la razón por la que he pensado que esto merecía la pena traerlo, porque la verdad es que es una sorpresa fantástica. Muy bien, pues es extraordinario como siempre lo que nos trae Juan Luis. Muy bien. Pues nada, espero que haya servido también para recordar un poco. Os acordaréis que cuando hubo esta historia del final del ciclo Maya, a finales del año 2012, hubo una locura colectiva con el tema del fin del mundo. Sí. Y lo que sucedía es que simplemente se ponía a cero la cuenta larga, se volvía a poner a cero. Es como si en nuestro sistema de numeración pasáramos del año 1999 al 2000 o del 2000 al 2001, como quiera uno entender el tema de cuando acaba un milenio, ¿no? Claro, y alguien infirió que es que se acababa el mundo para los mayas o algo así. No, que iba a acabar el mundo para todos nosotros. Para todos, ¿no? Para todos. Pero entonces era volver... la cuenta larga... Era los 5.000 y pico años esos que has dicho, la cuenta larga, que acababan ese día. Vale. Acababan y volvía a empezar la cuenta larga, una nueva cuenta larga.
Claro, te porque larga. desde el apogeo de los mayas, la época clásica esa que dices de los mayas, debió de ser poco antes de que llegaran allí los españoles. No, no, los españoles llegamos a final de la época posclásica. La época clásica acabó en el siglo IX. Todos los monumentos, la mayoría de las estelas de muchas ciudades tienen fechas en el 800 y pico, 800 tal, y ya no tienen estelas posteriores a esa fecha. Entonces, muchísimas de las ciudades fueron abandonadas, o debió de suceder algo que acabó con la élite, con la gente y con un montón de gente en esas ciudades. Tuvieron que emigrar o tuvo que pasar algo que no se sabe a día de hoy muy bien. Probablemente fue una catástrofe climática, una sobreexplotación de recursos. Hay muchas tesis sobre el asunto, pero ninguna parece estar del todo clara. Sin embargo, luego hubo una época posclásica en la cual algunas ciudades renacieron y sobre todo en Yucatán, porque la época clásica se desarrolló sobre todo en el centro de Guatemala y la zona de Chiapas en México. Mientras que en la época posclásica todos esos centros de poder se desplazaron al norte de Yucatán. Entonces está Chichén Itzá, Tulum, Uxmal, un montón de ciudades que se desarrollaron muchísimo más en la época posclásica, y esa sí que fue la que encontraron ya en la época de decadencia posclásica, fue cuando se produjo el contacto entre la civilización occidental y la cultura maya. Muy interesante, sí, señor. Me encanta toda la parte esa histórica también, es que tiene que ser espectacular, porque nos la hemos perdido, quiero decir, es una cosa como que no sabemos mucho la historia de la Europa occidental y alguna cosita más, pero todas estas civilizaciones tienen que tener una historia también fascinante, vamos. Sí, sí, sí. Y bueno, nos han quedado algunos testimonios de eso. Es que hay varios códices que se salvaron de la quema, porque realmente hubo quemas masivas de testimonios y textos mayas, pero algunos se salvaron y uno, por ejemplo, está en Madrid. Si tenéis oportunidad de ir al Museo de América en Madrid, allí está el Códice de Madrid. Hay otro en París y otro en Dresden. Y esos son los 3 testimonios escritos más importantes de la cultura maya. Y son documentos muy curiosos porque lo que hacían era doblar los papeles, entonces se formaba una especie de cuadernos en el cual estaba todo doblado, entonces al desdoblarlos y dejarlos expuestos, pues ocupan una área bastante grande, ¿no? Por ejemplo, que está en Madrid, está puesto entre cristales y es un cristal enorme en el cual está dispuesto todo este códice de Madrid y se puede ver todo lo que tenían allí dispuesto, ¿no? Y lo mismo el de París y lo mismo también el de Dresden. Muy bien. Pues nada, estupendo. Si queréis, compañeros, si tenéis alguna cosa más que decir, continuamos con el programa y la revista, por ejemplo, que tardó 5 minutitos y después hablamos de lo que hicimos en la Feria de la Ciencia esta semana pasada, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, pues entonces paso a comentaros la revistita de este mes, ¿ok? Esta no la voy a compartir, simplemente la voy a comentar, ¿vale? La astronomía... la revista Astronomía, este es el ejemplar del mes de junio de 2023 y en la portada se ve una Vía Láctea estupenda y el artículo central se llama Midiendo la oscuridad de los cielos. ¿Vale? La primera parte, que son unas noticias breves, descubrimientos recientes y demás, les destacaría la reseña que pone que es la crónica del Congreso Estatal de Astronomía, que como sabéis estuvimos presentes allí algunos de Magallanes. Viene la foto aquí de grupo que nos hicimos, si rebuscas por ahí nos encontrarás a nosotros. Y habla un poquito de eso, de todo lo que ocurrió allí y de un balance muy positivo de estas jornadas. Muy bien. Continuando, llegamos a ver, aquí estamos. Bueno, La noche es necesaria. Siempre viene un artículo de Martín Pauli, que el cielo es un bien común. Siempre estamos con el tema de la contaminación lumínica y demás, ¿vale? Incluso ahora ya estamos metiendo un poquito en el tema de satélites artificiales, que se lo cuenten a Elon Musk, ¿no? Bueno, pues el artículo central de la revista, como les acabo de decir, es midiendo la oscuridad de nuestros cielos y habla de que como es muy interesante saber la calidad del cielo nocturno de los sitios donde observamos y donde no observamos, es decir, un poquito conocer la calidad de los cielos.
conociendo la calidad de los cielos, después se puede inferir si ese cielo de ese sitio está empeorando, está mejorando, si las medidas que se están tomando van a ser efectivas y demás. Y para eso pues nos proponen una serie de formas de medir que hemos tratado aquí en alguna ocasión. Primero, estimación del MALE, ¿vale? Eso incluso lo hemos llegado a hacer. Después está la escala Bartel. Cómo medir con medidas de SQM, ¿vale? Con el medidor, un medidor de calidad de cielo. Después mapas que hacen los satélites, el típico mapa de España con las zonas amarillas y rojas y demás, eso también nos puede servir mucho. Y después, entre unas y otras, entre unas formas de medir y otras, pues cómo podemos relacionarlas y describir un poquito la calidad del cielo donde vamos observando. Y es importante por eso, porque para saber que el cielo, pues todos hemos ido a cielos bastante buenos y en un plazo de 10 años ha empeorado muchísimo ese cielo, ¿no? Y entonces todo parte de que tengamos datos y de que salgamos a medir, ¿no? Nos aconsejas que salgamos a medir nuestros cielos para así tener todo en nuestras manos. Otro artículo dice trabajos realizados por astrónomos amateur, ¿vale? Y presentan dos trabajos aquí cortos realizados por astrónomos amateur para que veamos un poquito el nivel de la astronomía amateur española, que es estupendo. El primero se llama TID1, la primera enana marrón confirmada, de Carlos Segarra, y el segundo es una estación de detección de meteoros por Enrique Luque, que se ha construido el señor a base de Arduino y a base de cosas como que dice andar por casa, una estación de detección de meteoros, ¿vale? Que muy parecida a las que tiene nuestro querido amigo Madiedo, ¿ok? Pues este hombre, pues el artículo viene cómo él la ha construido, cómo la utiliza para medir, pues va a detectar meteoros. El siguiente es un artículo que os va a parecer muy, muy interesante porque es cómo construir un Newton, ¿vale? Impreso en 3D. Ya estamos con las impresoras 3D construyendo telescopios Newton. O sea que no os digo no os digo más. Yo la mía la tengo que poner ya en marcha, que me ha encargado Marichu. Le dije el otro día que me iba a hacer una cosa para el láser y tal cual, y dice, pues ya me vas a hacer a mí uno también. Claro, O sea que... uno en soporte para el láser. O sea, en impresoras 3D es una cosa tremenda. Yo sé, por ejemplo, que Lupe y Andrés tienen una, ¿vale? Y se hacen un montón de piececitas. Esa pieza que no encuentres en ningún tal, pues ellos se la fabrican, ¿vale? Adaptadores, reductores, en fin. Yo les he visto algunas piezas y la hacen. Por esto es un telescopio Newton completo. La celda es de estos que están abiertos, ¿vale? No es el tubo cerrado, de esos que están abiertos con unas varillas, ¿vale? Pero la araña, el enfocador, el barilete para el espejo principal, todo eso está hecho con 3D, ¿vale? Y aquí vienen por los planos y, en fin, cómo han realizado todo este tema, ¿vale? Muy interesante también. Ya pasamos a la parte de efemérides, ¿ok? Cómo está el Sol está impresionante, lo vimos en la Feria de la Ciencia, que tiene grupos de machas muy importantes, y se ven filamentos y vamos, tiene bastante actividad comparado con hace poco que sabéis que estaba completamente plano. Bien, seguimos con la observación. Tenemos el cielo del mes, como sabéis entra el solsticio de verano, el día 21 a las 16:58 concretamente, ¿vale? Y después aparecen aquí algunos consejos, por ejemplo, del anochecer del 21 al 22 tenemos la luna muy chiquitita y tenemos Marte y Venus muy juntitos. Y después el amanecer del 9 al 10, esto es por la mañana, tenemos Saturno y la luna aquí muy, muy cerquita en menguante. Son apariciones que nos recomiendan para... Bueno, y también, a ver, también hay otra aquí muy interesante que es el amanecer del 14 de junio, que Luna y Júpiter están súper cerca. Y la Luna con un porcentaje muy pequeño de 8 o 10%, muy, muy pequeñita. Y también es una oportunidad fotográfica muy interesante. Después, cometas y meteoros, pues cometas tenemos ninguno interesante, ni mucho menos observado a simple vista ni nada de esto, todos son telescópicos. Y de lluvias, la que tenemos un poquito más este mes es la Eurétidas. Vamos aquí. Bueno, tenemos el polvo de estrellas de Juan Luis González Carballo,
un artículo que se llama CEA 2023 Ramón. Y dice que bajo este críptico título se reflejan 2 actos que han tenido lugar en tan solo unas horas antes de escribir esta sección. Es decir, Ramón Naves, que es conocido por todo el mundo de la astronomía amateur de España y va a todos los congresos, pues le han hecho un homenaje, le han dado una placa, ¿vale? Los miembros del observatorio de supernova, ¿vale? Ramón Naves es un personaje muy, muy particular, es un investigador tremendo. Y que se caracteriza por siempre llevar unas camisetas, unas camisetas muy, muy chulas, donde se mete muchísimo con las monturas ecuatoriales. No sé si te acuerdas, Lito. Sí. Es muy, porque él odia las monturas ecuatoriales, dice que las ha hecho el demonio. Y, y dice que todo el mundo fenecerá si utiliza una montura ecuatoriana alemana y tal. Total, unas camisetas muy simpáticas. Bueno, pues le hacen un homenaje porque este hombre es un investigador incansable de novas, supernovas y de todo. Colabora con esta gente de observadores de supernova, etcétera, y le han dado su placa y le han hecho su homenaje. Bien, más cosas tenemos aquí. Bueno, tenemos en el pequeño astrónomo Ab Ib Firnas, que os recordaréis porque hubo una charla sobre este Sí. personaje, ¿te acordáis? Que era el Da Vinci de Al-Ándalus, que fue el primero que se hizo unas alas para volar y tal, y el primer planetario. Bueno, el artículo que traían esta gente en la ponencia era de que estaba documentado que había hecho el primer planetario del mundo, por así decirlo, es decir, como una especie de cúpula donde proyectaba el puntito de las estrellas y explicaba a la gente el firmamento. Bueno, pues un artículo sobre Abbas ibn Firnas. Bien aquí. Astrobiología, Jorge Pla nos viene que están preparando la posible detección de metano en exoplanetas. Ahí estamos afinando ya, ¿vale? Es decir, en exoplanetas vamos a ser capaces dentro de poco, si esto que nos cuenta aquí sale adelante, de poder detectar el metano en exoplanetas. Vamos terminando. La mujer en astronomía, la contadora de estrellas, viene esta vez un artículo dedicado, como no puede ser de otra manera, a la contadora de estrellas por excelencia, que es Annie Jam Cannon, ¿vale? En un articulito sobre mujer astrónoma y esta vez ha tocado, pues, Cannon. Bien, prueba de telescopio, el refractor apocromático APM 175 milímetros f8, que está en un observatorio, es un refractor muy grande, o sea, de 175 milímetros de apertura, y todo lo que se puede ver con él, ¿no? Y la calidad que tiene y demás. Bien, para terminar, en la sección fotográfica, como siempre, viene espectacular, unas fotos maravillosas, como siempre, pero vamos a destacar 2 de ellas que vienen aquí al final porque son gente conocida. La primera es de Antonio Reyes Martínez, de la agrupación de San Fernando, Cádiz, que también es simpatizante nuestro y hemos estado con él alguna vez, y viene sobre un telescopio con filtro Millar y es una mancha solar espectacular. Y después de nuestro querido Jesús Carmona, Guillén, que este sí pertenece a la agrupación astronómica Magallanes, que le han publicado una galaxia, la M101, en la Osa Mayor, tomada desde Grazalema. Él tiene un telescopio Spirit de 120 con una cámara ZWO de ASI 183, ¿vale? El telescopio de guía es un Evo de 50 y una cámara también ZWO de 120 milímetros, la montura una ZEQ6. Y esta foto es la parte, digamos, técnica, la parte de procesado. Dice que tiene 100 imágenes de 300 segundos cada una, con sus dark flats y vías. Y ha procesado con Deep Sky Stacker, con PixInsight, por supuesto, y con Photoshop, ¿vale? Y las imágenes las ha adquirido con el propio Asier Pro, ¿vale? Que es el programa que tiene, es el cacharrito ese que hace absolutamente todo. Bueno, pues enhorabuena a los dos, sobre todo Jesús Carmona, que el otro día estuvo con nosotros en el espacio abierto, ¿vale? Y ya con esto termino y enlazamos ya con espacio abierto, porque el otro día estuvo, como os digo, nuestro amigo Jesús Carmona enseñándonos fotitos con el móvil, como por ejemplo esta que le han publicado. Y allí tuvimos a nuestro querido Jesús Moya, de Jesús en Jesús Vamos, ¿verdad? Y le tocó esta vez, hacer el cielo del mes. Lo que pasa con el cielo del mes, siempre hacemos al principio de vez en
en un sitio en Jerez llamado Espacio Abierto, donde allí nos tomamos unas cervecitas y escuchamos la ponencia. Hay exposiciones de cuadros, hay presentaciones de libros, en fin, un espacio cultural muy interesante. Nos lo ceden por eso, primero de mes o final del mes, para que hablemos de qué se puede ver. Entonces, allí estuvo Jesús. Cuéntanos un poquito cómo fue la ponencia aquella. Lo cuento rápido para que le dé tiempo a Lito también lo de la feria, que creo que es casi más importante. Pues, vamos, yo me centré en 3 cosillas que me he acordado cuando has dicho lo de la calidad del cielo y todo eso, que con el asunto ese que estuve comentando en relación a los cielos que teníamos cuando nosotros éramos chicos. ¿Os acordáis que comenté como yo desde Jaén, en las afueras de Jaén, pero dentro de Jaén, o sea, en la penúltima calle, digamos, que había de Jaén, y yo veía la Vía Láctea cuando salíamos con la colchoneta a dormir por la noche en agosto? O sea, mirábamos para arriba y la Vía Láctea, y yo era muy chico y mi hermano me decían, eso se llama el Camino de Santiago, y yo eso lo tengo ahí grabado, y ahora que nos tenemos que ir a 40, 50 kilómetros, es que es así, es increíble, pero lo que hemos vivido nosotros y lo que no pueden vivir nuestros hijos, como quien dice, ¿no? Nosotros somos los últimos mohicanos de esto de ver la Vía Láctea desde las ciudades, o por lo menos las ciudades pequeñitas, ¿no? Estuve hablando de eso, me centré también en lo del solsticio de verano, que eché el ratito con lo de la medida del radio de la Tierra de Eratóstenes. Pues nosotros lo hicimos la otra vez cuando lo hicimos en el 2014, eso que se hizo a nivel nacional y tal y cual en muchísimos institutos. Lo hicimos en primavera, ¿por qué? Porque el 21 de junio es una fecha un poco puñetera para tener a los niños a las 2:30 de la tarde midiendo la sombra, y entonces se decidió hacerlo en el equinoccio, ¿no? No, pero el título era ¿Cómo medir el radio de la Tierra con un palo? Exactamente. Bueno, no era un palo, ¿no? Eso es. Era un badil, ojo. Un badil. Me acuerdo de la palabra, me acuerdo. Porque es que en Jaén a los recogedores se les llama badil. Recogedores, cuando uno está recogiendo de barrer. Son badiles. Entonces me llevé allí al instituto un badil, una lámpara del IKEA, y utilizamos el poste de una red de voleibol y una farola. Y se pusieron allí los chiquillos a hacer mediciones y lo clavaron. Y claro, el otro día lo expliqué un poco cómo hacerlo un 21 de junio sin mandar los camellos a Siena, sino mandar Google Maps a la longitud, digamos, de Cádiz, pero dentro del trópico, que está a unos 1.500 kilómetros, medir la sombra y tal y cual, sabiendo a qué hora hay que medirlo exactamente, si lo miras la efeméride, marcando cómo se marca en el suelo la sombra más corta, toda la parafernalia que tiene eso. Y la verdad que es una cosa bonita, y si el 21 de junio no están los niños para eso, pues los profes, que seguro que estamos para eso, nos salimos afuera al patio y lo hacemos nosotros y lo retransmitimos por Twitch, o ya veremos a ver. Total que me centré... Yo ese año también colaboré con mi instituto. Hicimos las medidas y las mandamos también. Sí. Estaba muy interesante. También, pero yo puse, porque la forma de poner un palo en el patio es un recogedor. Tú pusiste un badil, yo puse un recogedor. Mismamente. Total, que estuvimos hablando de esas cosas y estuvimos hablando de lo que es el cielo ya nocturno, ¿no? Estuvimos hablando del triángulo del verano, la M13, la M92. Puse el skymaps.com, que es de donde saco yo muchas veces las efemérides. Puse las efemérides astronómicas, que es otra página web que hay por ahí muy apañadita. Luego puse el catálogo nuestro, el catálogo Fénix de observación. Y ya a partir de ahí sacamos fotos, sobre todo de Rafa Caro, que es el que tiene más fotos subidas de la agrupación para el catálogo, y de unos poquitos más. Y echamos un buen rato viendo lo que se puede ver en el verano, ya no solamente en el mes de junio, sino... Como el programa paramos también en verano, pues ya hiciste hasta septiembre. Claro. Sí, porque lo hice muy rápido, que a veces el que mucho abarca poco aprieta, pero bueno, yo creo que nos paramos en lo más importante, que era el solsticio, la Vía Láctea, que la Vía Láctea es lo típico del verano, y todo lo que está, digamos, ahí por Sagitario, Escorpio y el triángulo del verano. Y la botellina y la palomita. Los botellines y las palomitas también. Haciendo nuestro particular Pints of Science, ¿no? Una pinta con ciencia. Claro. Nosotros con los botellines, no la pinta, botellines. Claro, botellines. Más suave. Muy bien. Ahí va. Pues nada, muy bien, estuvo muy bien. Estuvo muy... Vamos, nos divertimos mucho, Jesús. Cada uno le da su estilo, ¿vale? Porque cuando escuchas Con el cielo del mes Abelino es completamente diferente cuando lo hace Marcos, y
Y el día que lo haga yo, Lito o tú, pues cada uno le imprimimos un sello, pero está muy bien, ¿vale? Nos gustó mucho. Ah, y bueno, que no sé si alguien lo ha sacado, por poco Sí. se me olvida, lo que apuntó Lito, la conjunción del pesebre con Ah, Marte. O sea, Marte justamente Marte dentro del incrustado en pesebre. el pesebre. Marte dentro del pesebre, Eso, el que haya sacado foto de eso ha tenido que quedar, pero muy bonita. digo. No lo sé. Yo no he visto ninguna ni en Instagram ni en las redes Ni yo, sociales. ni No, yo. No sé no si... sé si es que por estar bajo a lo mejor pesebre, que telescópicamente puede ser atractivo, pero bajo, con muy baja altura en el horizonte a lo mejor se ve poquillo, no lo sé. O es que nadie se ha enterado, que lo dudo. Yo por lo menos en el séptimo cielo lo he puesto. Así en la web de la Fundación Descubre estaba porque lo anoté. Me di cuenta y se lo reboté a Jesús. Digo, dilo porque es una cosa curiosa. Puede serlo. Lo que pasa Sí. es que nos pilló de comida post, ¿no? Post partido, sí. Post partido. Entonces, claro, no podíamos estar en el cardo de las tajas. O sea, después de los botellines, pues tocaba cenar, porque si no puedes volver mal a casa. Así que después de la charla de Jesús, paramos en un bar para cenar. Entonces ya era incompatible para Quieren hacer fotos. comer y hacer fotos del pesebre y Marte no era factible. Y yo ya lo del post partido lo cuento otro día. Eso. Que me volví para el puerto y tuve otro post partido. Ostras, Después de cenar y... que ibas a una segunda. Tú tenías agenda súper agrupada. Sí, tuve un viernes mortal. Sí. Date cuenta que nosotros veníamos de cerrar la feria, que es lo que vamos a hacer Vosotros ahora. también tuvisteis lo vuestro. Nosotros tuvimos de ese mismo viernes hasta mediodía de cerrar y de clausurar la feria, que fue nuestro último día. Pues nada, para terminar el programa de hoy, pues comentaros que el miércoles, jueves y viernes pasado, ¿vale? Aquí en Jerez se celebra, ¿qué número era ya? 13, 14, no recuerdo, a ver si tenéis por ahí un cartelito, de la Feria de la Ciencia en la Calle. Organiza el CEP de Jerez, el Centro de Profesores de Jerez, y pueden participar todos los colegios, institutos de toda la zona que el CEP de Jerez abarca, ¿vale? No solamente Jerez, sino pedanías y otros pueblecitos cercanos. Incluso, por ejemplo, cerca de mi stand había un instituto de San Lucas, por ejemplo, por haceros una idea de esto. Entonces, se trata de que los profes de ciencia pues, nos apuntamos a esto, nos apuntamos. Hay que hacer hay una serie de reuniones al cabo del año, desde septiembre hasta aquí, ¿vale? Y entonces, pues presentas tus proyectos, tienes que realizar el proyecto, incluso alguna gente lo graba en vídeo y lo manda para tenerlo también colgado y también para que esté la documentación por si otro cole o otra institución quiere repetir tu experiencia, pues tenga allí los datos y demás, ¿vale? Llega el momento, bueno, se trata de que los investigadores, los divulgadores sean los chicos, ¿vale? Los alumnos. Entonces tú los vas preparando, hacer los experimentos, ensayas una y otra vez, para que ellos tengan cierta soltura para cuando venga público, venga, ustedes en este tanque tenéis, pues nosotros tenemos este experimento y ellos lo sepan explicar. Hay algunos como los míos que son de cuarto de la ESO, son grandecitos, explicamos por qué vuela un avión, efecto ecuación de Bernoulli, una cosa más esto, pero hay otros niños que son de cuarto y de quinto de primaria y explican unas cosas también muy bonitas, muy bonitas, cada uno a su edad, ¿vale? Hay de matemáticas, ahí al lado estaban midiendo la proporción áurea, ¿vale? Y quieres saber si estás bien proporcionado, te medían con 1 metro, dividían la altura tuya entre la altura del ombligo hasta el suelo y ves si está la proporción áurea ahí, el 1,8 o no. De matemáticas había juegos de 3 en raya, de 4 en raya, de todo tipo. De química, pues había también un montón de ellos. Yo traía, por ejemplo, mis chicos traían una reacción química para atrapar el CO2. ¿Cómo podemos atrapar el CO2? Pues teníamos un experimento que atrapábamos el CO2 y lo convertíamos en carbonato de calcio, ¿vale? para poderlo almacenar. Y ahí ellos lo hacían en directo y la gente venía, las bombonas esas chiquititas de CO2 para hinchar ruedas de bicicleta, pues con eso es con lo que hacíamos el CO2, ¿vale? Y yo me pude acercar porque, claro, tú tienes que estar ahí responsable, los chicos van explicando, tú eres responsable.
Que nos falta hidróxido de sodio, bueno, pues voy al colegio a traer un poquito más. Tenemos esto muy sucio, venga, voy a comprar un estropajo y lo traigo rápidamente para fregar. Tienes que estar ahí pendiente de la intendencia para que a ellos no les falte de nada. Andrés, yo me pude acercar, ya te digo, muy pocos stands porque estaba en el mío, pero los que estaban cerquita, por ejemplo, Isabel, que fue también con el Coloma, pues traía la química de las chucherías. Sabéis que ella es química y trae cosas muy interesantes siempre de tema de química, la química de la chuchería. Entonces hacían unos experimentos con las chucherías, las típicas gomitas, las gominos, y extraían allí sus cosas. También me gustó mucho el que, ese sí me acerqué 2 tardes seguidas hasta que me los vi todos. El de Andrés y Javi, de Caballero Bonal, Grupo Filae, que eso traen cosas astronómicas fantásticas. Y traían primero uno sobre magnetismo. Había una parte que era sobre magnetismo solar, pero antes de entrar en solar, pues te explicaban lo que es magnetismo. Y había una serie ahí de elementos y tenías que clasificarlo si eran diamagnético, ferromagnético o paramagnético. Entonces había aluminio, no sé qué, tal. Y había como una especie de juego que tú jugabas allí. Y después te explicaban cómo se produce el magnetismo en el Sol. Y había una maqueta allí que te explicaban el Sol y tal. Y después en el otro lado estaba la parte de las Pléyades, un estudio de las Pléyades que a Juan Luis le gustaría porque hicieron un cuadernillo sobre qué son las Pléyades en cada una de las culturas. Y una de ellas venía la maya, ¿vale? La maya, los indígenas norteamericanos, en Grecia, en no sé qué tal. Un cuadernillo sobre las Pléyades en cada cultura. Pero después tenía unos jueguecitos que tú te acercabas allí y te ponías a jugar. Te daban 3 estrellas, una azul muy gorda, una amarilla mediana y una roja muy chiquitita, y te decían, según su edad, ¿cómo las clasificarías? ¿Cuál es la más vieja? Te ponías esto, no, aquí y tal. Según su temperatura, ¿cuál es la más caliente? Casi todo el mundo pone la roja la más caliente. Error. Y así, pues, en el diagrama de Herschel-Russell, el HR, había un diagrama y había una estrella que tú tenías que situar sabiendo su brillo y su tamaño, si estarán aquí, si eran más para arriba, si eran más para abajo, y hasta que lo acertaban. Un juego muy, muy divertido. La evolución también. La evolución Te también. ponían, ¿cómo va a terminar esta estrella? ¿Esta Pues estrella cómo va a terminar? Según su tamaño y tal. Entonces, eran unos jueguecitos así, como si fueran unos desenraya con una ficha y te hacían entender pues la física estelar. Vale, pues como ese, miles en cada stand había 2 coles y cada cole traía sus experimentos, vamos, algunos de plantas, de bichos, de cosas de robótica con Arduino, robotitos que hacen esto, que hacen lo otro, montones de ellos. Al lado había, el Lora Tamayo tenía un emulador de juegos Atari. Habían cogido como una pantalla y ahí con los jueguecitos antiguos de las videoconsolas primeras de los bares y eso, un simulador. Otro habían simulado también con Arduino y unos motores y unas ruedas, ¿vale? Los ritmos flamencos. O sea, se golpeaban unos martillos, hacía tac, le ponía, programabas a bulería, taca, 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 y sonaba los martillitos a bulería o a lo que tú quisieras. Vamos, cosas espectaculares e imaginativas, completamente. Y nosotros, Lito, ya te dejo a ti, porque en nuestro stand también colaboramos, no somos instituto de secundaria ni de primaria ni nada, pero somos una institución que siempre colabora desde hace muchos años con esta feria. sí, vamos desde hace, que por cierto he mirado y era la 11ª. La 11ª feria de... Sí. Pues bueno, no desde las 11, pero desde la primera, pero desde bastante Por la, pronto. la quinta a la sexta, de ahí para adelante, estamos todos los años, ¿verdad? Estamos todos los años y cuentan con nosotros, siempre nos llaman para ver qué tenemos. Y esta vez pues rescatamos una experiencia para distinguir el peso de la masa para los chavales que dan física, y con una mesa y unos manguitos donde se tiraba de cuerda y que habíamos puesto pesas debajo, camufladas Sin que se vieran, claro. sin que se vieran, camufladas, que algunos sí levantaba el faldón para ver lo que había debajo de la mesa, siempre había el curioso de turno. Pues cada manguito tenía un peso determinado que era el equivalente a 1 kilo de masa en En los la Tierra. diferentes planetas, Claro. ¿vale? Estaban todos los planetas, más el Sol, más Plutón, que ya es planeta enano, pero bueno, lo ponemos. Y la Luna. Y la Luna también.
Así que se liaban dábamos de muestra 1 kilo de arroz, Para que lo sopesaran. claro, con una mano. Yo le ponía siempre dificultades a todo. Digo, cuidadito, que es que si eres diestro, tú tienes más fuerza en la mano izquierda, en la mano derecha que la mano izquierda. Así que el kilo, para compararlo, no sé qué. Y digo, cuidadito, que es que algunos pesos varían en gramos solo. Porque había, evidente, un par de planetas, o bueno, el Sol murió varias veces a lo largo de las 3 jornadas. Porque lo teníamos sujeto abajo, porque el Con sol una pesa, es imposible de levantar, pero la gente tiraba y tiraba con ganas para querer levantar y se lo cargaba. Algunos querían demostrar que eran muy fuertotes y querían levantar 27 kilos con una mano. Así que, y se cargaban el manubrio, no se cargaban el chiringuito, no las pesas que teníamos. Pues bien. El resto eran 300 gramos, no sé, 200 gramos. Lo más fácil de pillar era Plutón, que el equivalente era 67 gramos de peso aquí en la Tierra. Prácticamente lo que pesaba el saco. Y quitando el Sol, pues Júpiter, que eran el equivalente a 2,5 kilos, ¿no? Eso sí se notaba. A partir de ahí ya empezaban a confundirse. Porque Marte me pareció a Venus, Marte me pareció a Venus. Sí. Entre gaseosos, planetas rocosos, grandes, pequeños, se armaban algún cacao. Así que esa era la experiencia, digamos, de tocar. Después había de ver, teníamos el telescopio solar, que estuvo con nosotros todas las jornadas, pero el Sol no estuvo con nosotros toda la jornada. Toda la jornada. Hubo días nublados y zonas y partes de horas en el que no se podía ver. Teníamos primero un día entraron nubes altas que se podía ver algo, pero ya no tenía el contraste suficiente, y otros días ya directamente nublados, cerrados del todo. Así que una sesión vino un compañero nuestro a poner un telescopio, digamos, nocturno, un refractor normal y corriente con el filtro Bader, e incluso los que pillaron esa zona horaria pues pudieron comparar cómo se ve con un hidrógeno alfa, o sea, con un telescopio especial solar, a uno con un filtro. Y bueno, nuestro Magahashi famoso también estaba, que es el Magahashi, es un simulacro de telescopio con que en la boca le hemos puesto una tablet con la galería de imágenes hecha por nosotros. Y eso es, bueno, el atractivo de remarcar cada vez que se ponían a mirar que esas fotos no estaban sacadas de internet, ni bajadas del Hubble, ni nada, que eran hechas por el grupo de astrofotógrafos que tenemos maravilloso en la agrupación. Y algunos se quedaban flipados, la verdad. Porque cuando no hay sol ni hay una noche ni nada, por ese telescopio nos salva un poco el astro. Yo estaba, en mis turnos de trabajo, yo estaba deseando coger el Magahashi porque es el único que estaba a la sombra, ¿sabes? Hace mucho calor. Cuando me tocaba coger el Coronado, menos que la gorrita nueva de Magallanes. Hizo mucha falta, sí. Por eso que nos quedamos sin ratos de observar. Mira, ahí la tiene Jesús. Nos quedamos sin ratos de observar el sol, pero al resto nos vino muy bien por el calor, porque se aplacó un poquito el calor, que hacía mucho calor esos días. Y la jornada de mañana se hace larguilla, ¿eh? Sí, se hace larga. 9:30 a 2. Una jornada larguita ahí. Y sin parar ni un minuto de que no haya gente en el stand, ¿eh? Venga gente. Acaba un grupo y empezaba otro. Qué bueno, qué éxito. Sí, la verdad que sí. Si vieran las fotos, eran ríos de gente, mucha gente. Y eso es el éxito de estas cosas, de que realmente venga gente y tanto los papás por la tarde como los grupos de estudiantes por la mañana se interesen por la ciencia y vean que otros compañeros hacen esas cosas tan entretenidas y que no es nada aburrido ni nada. No tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Estar ahí al pie del cañón tanto tiempo y contando siempre lo mismo, pero viendo la cara de interés de la gente, ¿no? Cada vez que además, yo ya les entraba según el interés que tenía. Pillábamos a los que les gustaba la astronomía del tirón,
otros que venían por echar el rato, incluso con formularios, porque sus profes le dirían, pues tienes que visitar no sé cuántos están, y anotaban. Eso iban más bien por obligación, pero otros venían deseosos de ver lo que teníamos, ¿no? Y bueno, ya le dije a Jesús cuando salimos y a Agustín sobre todo que creo que he salido con alguna idea que otra para el año que viene. Para el próximo año, ¿no? Perfecto. Sí, a ver si me sale algo decente, porque bueno, lo de los pesos ha tenido un éxito, pero era ya el segundo año que La llevábamos, segunda vez, no consecutivos, pero lo hemos traído ya. Sí, así que, pero aún así, o sea, una cosa tan simple como esa, teníamos cola de niños cuando entraban un grupito grandecito para tirar de los pomos. Y bueno, la mesa ha quedado medio, tú sabes, los chavales, algunos iban con cuidado, pero otros eran como elefantes en una cacharrería. Entonces, que por cierto lo he dejado para acá, a ver si la reponemos un poquito, la ponemos otra vez mejor, porque ha acabado un poquillo deteriorada, pero bueno, es normal. Tantísima juventud, es lógico. Así que esa fue nuestra aventura, que nosotros teníamos un epílogo, claro, porque la Feria de la Ciencia acabó, como dijiste tú antes, el viernes por la mañana, pero nosotros tenemos que escuchar a Jesús después el viernes por la tarde. que yo me aproveché, yo dejé aparcado el coche en el centro y el día fue largo. Claro, sí. Pero muy bien aprovechado. Por la noche no me picaron las pulgas, ¿no? No. Dormimos como lilones. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer la presencia sobre todo hoy de Juan Luis. Ya sabes que nos interesa muchísimo todo lo que trae. Gracias a vosotros. Que y esta es tu casa cuando tengas cualquier cosita que contarnos, sea de esta o sea del trabajo, ¿no? De alguna cosa que venga hacia nosotros. Especialmente. Aquí me tendréis, avisa con tiempo. Eso es. Te contamos contigo para esas cosas. Gracias a ti. Pues nada, despedimos, ¿no? Y hasta la próxima. Cuando quieras, Lito, pues cerramos y dejamos. Vale, pues hasta la próxima edición. Hasta el martes que viene. Adiós. Adiós. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.